Hola. Ah, David, sí. Bien. Ah, qué organización. Soy del grupo. Ah, la bióloga, Griselda. Griselda. Saludos, pues, saludos. Ok. El tuo tecnico, hai visto, David? Bien. Bueno, Silvia, si quieren, podemos ir, mientras sigo admitiendo, podemos ir entrando en la reunión, ¿no? ¿Qué te parece, Silvia? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes en este horario. Y desde Stay True, que estamos en Argentina, ubicados en Argentina, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Enzo y a Silvia, que nos van a compartir unas palabras sobre la evolución de la agricultura biodinámica a la agricultura devocional. Y nosotros en Stay True lo que estamos haciendo son dos líneas de trabajos. Una que tiene que ver con algodón biodinámico, que lo producimos en una comunidad nativa, y lo otro es una división editorial donde hacemos producciones de distintos libros relacionados con la agricultura y la economía asociativa. Así que, bueno, adelante Silvia, les dejo ya con ustedes y disfrutemos la reunión. Muchas gracias. Traduco lo che tu has dicho para los amigos italianos. Dale. Questa riunione, benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Questa riunione è stata organizzata da Martin, che vedete, Martin Alonso, che è della compagnia Stay True. Loro hanno due divisioni, una che si occupa di agricoltura, in particolare per la coltivazione di cotone, e anche hanno una divisione editoriale e stanno iniziando a pubblicare alcuni dei lavori di Enzo Nastatti in Argentina. Ringraziamo per la disponibilità. Bienvenidos a todos, os agradecemos por estar aquí. Gracias por la invitación. Tocca a me. Bye. Bene, buonasera a todos. Io sono Enzo, io hablo perfettamente italiano e Silvia va a tradurre. Lo intento. Va bene. Bene, allora l'argomento di questa giornata è parlare della biodinamica e della sua evoluzione. El tema de hoy es hablar de la biodinámica y de su evolución. Sono passati 101 anni da quando lo Steiner ha dato la biodinamica. Han pasado 101 años desde cuando Steiner dio la agricultura biodinámica. E il mondo è cambiato completamente. Y el mundo ha cambiado completamente. Quindi farò una sintesi molto rapida. Por lo tanto, hablaré muy rápido en síntesis. Sui motivi che hanno spinto lo Steiner a dare la biodinamica. Sobre las razones que empujaron a Steiner para donar la biodinámica. Quindi le domande sono state tre. Steiner recibió tres preguntas. Primo, aumentare la vitalità nelle piante. El primer problema era aumentar la vitalidad de las plantas. Perché già si vedeva che le piante avevano perso di vitalità, di durata e di salute. Porque ya hace 100 años se podía ver que las plantas habían perdido vitalidad, salud e parassiti, resistencia. Y resistencia a los parásitos. Il secondo problema era la perdita di fertilità negli animali. La segunda pregunta, por lo tanto, el segundo problema era la falta de fertilidad de los animales. Terzo problema, la perdita di qualità alimentare. Tercer problema, la falta de calidad alimentar. Bene. Sono problemi che noi tutti firmeremo per avere le condizioni di 100 anni fa, no? Y todos nosotros queríamos poner nuestra firma, nosotros queríamos tener los problemas que ellos tenían hace 100 años, porque ahora están peores. Sono moltiplicati. Se ha multiplicado. Bene. Allora, lui ha dato il primo corso di agricoltura biodinamica. Y aquella vez Steiner dio el primer curso de agricultura biodinámica. Che fondamentalmente sono 4 o 5 punti fondamentali. Básicamente él trató 4 o 5 puntos fundamentales. Primo, che la pianta vive tra le forze cosmiche e le forze terrestri.
Primer punto, la planta vive entre las fuerzas cósmicas y terrestres. Nell'agricoltura odierna di tutto questo non c'è nulla. En la agricultura de hoy, la convencional, la normal, no hay nada de todo esto. Poi, secondo punto, ha dato dei preparati per collegarsi alle forze cosmiche e alle forze terrestri. En segundo lugar, él donó los preparados para conectarse a las fuerzas terrestres y cósmicas. Terzo punto, ha dato le basi per organizzare l'organismo agricolo. Y tercer punto, Steiner dio las bases para la organización del organismo agrícola. E poi ci sono due punti che lui ha dato che sono rimasti totalmente lettera morta. Y luego hay otras dos cosas que Steiner dio que pero se quedaron como olvidados porque nadie los ha puesto en práctica. Il primo è che l'uomo è l'io dell'azienda agricola. El primer punto es que el hombre es el yo de la finca. Quindi l'uomo è chiamato a organizzare tutti i processi naturali, biologici che avvengono nell'azienda. Y su tarea es organizar todos los procesos biológicos, Naturali y che naturales que ocurren en la finca. E poi un altro punto, l'ultimo, Y otra cosa, la última, otro punto, ha dato delle indicazioni su come fare delle meditazioni per controllare i parassiti. Steiner dio algunas indicaciones sobre cómo hacer algunas meditaciones para el control de los parásitos. E quando gli hanno fatto quella domanda, lui ha detto sì, si può certamente con la meditazione controllare i parassiti, Cuando se le preguntaron a Steiner esta cosa, él contestó, sí, seguramente se puede controlar a los parásitos con la meditación, però adesso i tempi non sono abbastanza maturi. pero ahora los tiempos no están maduros. Quindi la gente non è pronta. Las personas no están listas. Bene, quindi noi abbiamo il corso di biodinamica, Entonces, hoy nosotros tenemos el curso de biodinámica di cui praticamente è rimasto solo l'uso dei preparati. y prácticamente nos ha quedado solo cómo utilizar a los preparados. Poi mia opinione, Yo opino que dopo 50 anni che ho usato per la prima volta i preparati biodinamici, yo, después de utilizar 50 años los preparados biodinámicos, yo opino que sono fatti male e conservati peggio e usati ancora peggio di tutto. normalmente están hechos mal, Conservati- preservados aún peor E utilizzati ancora peggio. y que vienen utilizados aún más peor. Basta pensare che vengono dinamizzati come una macchina. Es bastante pensar que la dinamización es a través de una máquina, Parliamo di aziende grandi. hablando de las fincas muy grandes. Bene, quindi entra dentro il campo magnetico l'entità della macchina, Quiere decir que el campo electromagnético y la entidad de la máquina entra nell'acqua dinamizzata. en el agua que estamos dinamizando. Per cui il metodo non funziona. Por lo tanto, yo opino que el método biodinámico no funciona. Bisogna avere il coraggio di dire che è fallito. Necesitamos tener el valor de decir que falló. Bene. Questo chiaramente lo dico io, chi è esponente del metodo biodinamico dice che tutto va bene. Claro que esta es mi personal opinión y que los biodinámicos no están de acuerdo. Il mondo dell'agricoltura biologica non esisteva 100 anni fa. El mundo de la agricultura orgánica no existía hace 100 años. Il primo è stato il biodinamico. La biodinámica nació antes dell'organico, del biologico. E l'organico cos'è stata? La biodinamica ha tolto l'elemento spirituale, è rimasto l'aspetto biologico organico. La agricultura orgánica ha nacido porque han quitado el aspecto espiritual, que era demasiado difícil, de la agricultura biodinámica y solo se quedó una práctica biológica, Tecnica. Allora non era troppo difficile. No es que era demasiado difícil. È che richiede un cambiamento interiore. Es que la biodinámica requiere un cambio interior. Perché parlare di forze cosmiche e forze terrestri Porque hablar de fuerzas cósmicas y fuerzas terrestres vuol dire parlare di Padre Cielo e Madre Terra. quiere decir hablar de Padre Cielo y Madre Tierra. E oggigiorno è un processo di laicizzazione dominante. Y al día de hoy
hay un proceso di secolarizzazione. de secularización que domina, Sì. que domina. Quindi parlare di Padre Cielo e di Madre Terra Y, non fa fare bella figura. Ecco. y hablar de Padre Cielo y Madre Tierra Non incontri molto entusiasmo. no da una buena Sì. impresión. Bene. Va bene, questa è la scelta che ognuno fa. Esta es la elección que cada uno tiene que hacer. Ma il vero problema non è questo. Pero el verdadero problema no es esto. Il vero problema è che lo Steiner voleva tenere 3 corsi di agricoltura. El verdadero problema es que Steiner quería tener 3 cursos de agricultura. Lui ha tenuto il primo Él dio el primero e poi è morto. y se murió. Allora la domanda lecita è questa. Y la pregunta legal que nos podemos hacer, Questo. Se nel primo corso ha dato i preparati biodinamici si en el primer curso Steiner nos dio los preparados biodinámicos e le altre cose che ho accennato, y las otras cosas que he dicho, cosa avrebbe detto nel secondo? ¿qué habría dicho en el segundo curso? Di questo non si sa nulla, Y sobre esto, de esto no se sabe nada. però qualcosa c'è, Pero hay algunas cosas. perché lo que se Steiner conocen. aveva un taccuino, un libretto, Porque Steiner tenía un pequeño libro dove, de notas dove scriveva diciamo, la scaletta degli argomenti che avrebbe trattato. Un riassuntino. donde él ponía el resumen de los temas que quería tratar en el curso. Quindi ci sono degli argomenti Hay algunos temas che lui non ha assolutamente trattato. que él en absoluto no ha tocado. Él no habló de algunas de aquellas cosas que están puestas en la lista de este pequeño libro. E non sono cose minimali. Y no son cosas de poca importancia. Dà le indicazioni cosmiche per la formazione dell'humus, Por ejemplo, en aquellas notas se encuentran las indicaciones cósmicas para la formación del humus come lavorare sul deserto, o cómo trabajar en el desierto oppure come lavorare sui parassiti. o cómo trabajar en los parásitos. E tutto gira intorno alla cosiddetta festa o il momento sacro della Madonna Candelora. Y todo está relacionado a la festividad de la Virgen Candelaria, Il 2 di febbraio. el 2 de febrero. E dice che quello è il periodo migliore, anzi l'unico periodo per poter governare e modificare la crescita delle piante. Steiner dice que es el mejor momento, el único, para dirigir y modificar el crecimiento de las plantas. Quindi creare nuove piante, Y que quiere decir también crear nuevas plantas. perché siamo di fronte ad un cambio epocale nella natura. Porque ahora estamos frente a un cambio epocal en la naturaleza. Se pensate a un campo di erba medica, Si pensáis en un campo de alfalfa, 50 anni fa l'alfalfa viveva anche 20 anni. hace 50 años un campo de alfalfa podía vivir hasta 20 años Anche di più. o más. Adesso il massimo sono 4-5 anni. Hoy máximo llega a 4 o 5 años. E così per tante altre cose. Y lo mismo para muchas otras cosas. Cioè, stiamo perdendo vitalità. Estamos perdiendo la vitalidad. Allora, la prima domanda che possiamo farci, Y la primera pregunta que nos podemos ponernos lo Steiner queste cose le sapeva. es que Steiner ya sabía estas cosas. E quindi nel secondo corso cosa avrebbe detto? Entonces, ¿qué habría dicho en el segundo curso? Possiamo fare delle ipotesi. Podemos hipotizar, Allora, nel secondo corso formular hipótesis. poteva avere come elemento centrale El segundo curso podemos formular la hipótesis que habría tenido como elemento central il dialogo con il vivente. el diálogo con el viviente, con lo que vive. E in altre parole sarebbe conoscere il nome segreto delle piante, degli animali e dei Con terreni. otras palabras, podríamos decir conocer el nombre secreto de las plantas, los animales, los seres vivientes. Cosa vuol dire nome? ¿Qué quiere decir nome? Nome è una parola latina Es una palabra latina che è molto vicina a nume, que es muy cerca de la palabra nume. e nume vuol dire Dio. Y nume en latino quiere decir Dios. Il nome segreto El nombre secreto significa conoscere le forze divine che si manifestano in quella pianta, animale, eccetera, quiere eccetera. decir conocer a las fuerzas divinas que se manifiestan en aquel ser, que sea una planta, un animal o lo que sea.
E per cosa serve questo? ¿Y esto para qué sirve? Perché io porto sempre degli esempi facili. Yo siempre hago ejemplos sencillos, Vabbè, fáciles. se io semino le carote, Si yo siembro zanahorias, le semino in un terreno sabbioso. voy a sembrarlas en un suelo con arena. E l'agronomo dice sì, perché deve essere un terreno sciolto, un terreno che non crei ostacoli. Y el agrónomo me dice, sí, correcto, porque el suelo no tiene que obstacular el desarrollo de la raíz. Però se io do il nome segreto della carota, Pero si yo doy su nombre secreto a la zanahoria, è un raggio di luce conficcato nel terreno. yo puedo decir que ella es un rayo de luz plantado en el suelo, Quindi diventa la forza di Giove que se convierte o que es la fuerza de Júpiter che entra nel Capricorno. que entra en el Capricornio. Quindi se io voglio fare delle carote ottime, Y si yo quiero producir excelentes zanahorias, devo lavorare collegandomi alle forze di Giove e alle forze del Capricorno. quiere decir que yo tengo que trabajar conectándome a las fuerzas de Júpiter y a las fuerzas del Capricornio. Noi questo l'abbiamo fatto. Nosotros lo hemos hecho. Un 20% di produzione in più, Hemos tenido un 20% de producción más, maggior presenza di carotene, alfa-carotene, mayor presencia de alfa-carotene e poi erano più dolci. y eran más dulces E quindi venivano pagate il 10% in più, y nos la han pagadas 10% más più il 20% di produzione in più. y hemos tenido un 20% más de producción. E questo è guadagno. Y todo esto es ganar, Però questo ha un altro nome. pero esto tiene otro nombre. Non è la curiosità di sapere a che costellazione o pianeta si fa riferimento a una pianta. No se trata de una curiosidad. Quiero saber cuál es el planeta de referencia de esta planta. Estoy curioso. Non è curiosità, Sí, sì, no es esto. ma è stabilire una nuova alleanza. El punto es establecer una nueva alianza. Bisogna capire cosa vuol dire alleanza. Tenemos que entender lo que quiere decir una nueva alianza. La prima alleanza è stata nel paradiso terrestre. La primera alianza fue en el paraíso terrenal, Quando Dio ha chiamato Adamo cuando Dios llamó a Adán e gli ha detto di dare il nome alle piante e agli animali. y diciendo de nombrar a las plantas y a los E animales. questo è un assurdo, Esto es algo absurdo, perché Adamo poteva rispondere. porque Adán habría podido contestar, Le hai fatte tu, sai tu come che la cicoria si chiama, la carota si chiama carota. Dios, tú las creadas, ya tú sabes ya su nombre, tú sabes que la zanahoria se llama zanahoria, Ma non è quello il nome. pero esto no es el nombre. Adamo ha saputo dare il nome segreto Adán ha sido capaz de donar el nombre secreto, de reconocer el nombre secreto de las cosas, de las e plantas. quindi lavorare nella natura rispettando la matrice generatrice. Quiere decir que él era capaz de trabajar en la naturaleza respetando su matriz, las diferentes matrices generadoras. Perfetto. Persa poco dopo, con la caduta. Y con la caída esto se ha perdido. La seconda è stata con Noè. La segunda alianza fue con Noé. Dopo il diluvio Después del diluvio si forma l'arcobaleno. se forma el arco iris. E per chi non lo sa, l'arcobaleno è circolare. Y para quien no lo sabe, el arco iris es un círculo. Metà sopra terra e metà sottoterra. Mitad está fuera de la tierra y mitad dentro de la tierra. E questa è stata la seconda alleanza tra il cielo e la terra. Esta fue la segunda alianza entre el cielo y la tierra. Persa anche quella. Y se ha perdido también. Poi c'è stata la terza. Luego ocurrió la tercera alianza. Bene. Ma forse stiamo perdendo troppo tempo. Magari. Pero no sé si estamos perdiendo el tiempo. Va bene. Forse è più importante la quarta alleanza, Creo que sea más importante la cuarta, che è l'ultima cena. que es la última cena. Quando il Cristo ha detto fate questo in memoria di me. Cuando el Cristo dijo, hacéis esto en memoria de mí. Questa è la nuova alleanza. Esta es la nueva alianza. Se guardiamo come va il mondo, perduta anche questa. Si miramos a la dirección de cómo va el mundo,
podemos ver que esta se ha perdido también. Allora, tutto questo per arrivare ai tempi di oggi. Y con toda esta historia llegamos al día de hoy. Il tempo di oggi richiede una quinta alleanza. Al día de hoy, el tiempo de hoy requiere una nueva alianza. Per chi ha studiato i Vangeli, Para quien ha estudiado los evangelios, noi siamo nel tempo della parusia, ahora estamos en el tiempo de la que se llama la parusía, quindi la manifestazione del Cristo nel piano eterico. la manifestación del Cristo en el plan etérico. Quindi tutte le leggi eteriche cambiano. Todas las leyes etéricas van a cambiar. Quindi serve una nuova alleanza col nuovo corpo eterico della natura. Por lo tanto, se necesita una nueva alianza con el nuevo cuerpo etérico de la naturaleza. Ecco, tutto questo è il secondo incontro di Coopervis, quello che non è stato fatto. Todo esto es el segundo curso de Coopervice que no ha tenido lugar Di cui noi parliamo. y de que nosotros vamos a hablar. Il terzo incontro El tercer curso vuol dire entrare adesso in collegamento con queste forze spirituali habría sido entrar en conexión con estas fuerzas espirituales que han sido identificadas en el segundo, perdón, e muoverle. y aprender cómo moverlas Quindi diventare come un musicista, un direttore d'orchestra y ser como un director, un músico che dall'immanifesto fa scendere nuove forze nel manifesto. que del manifiesto hace bajar nuevas fuerzas en el manifiesto. Bene, questo era previsto 100 anni fa. Esto era lo que Steiner quería hacer hace 100 años. Dopo 100 anni, Pero después de 100 años, forse è il caso di scrivere anche un quarto corso di agricoltura. hoy quizás sería necesario escribir un cuarto curso de agricultura, Perché appunto i tempi, le condizioni sono estremamente peggiorate. porque los tiempos y las condiciones han empeorado. Bene, allora cerchiamo di indicare una soluzione. Intentamos indicar una solución. Se io voglio lavorare nel senso che ha dato lo Steiner, Si yo quiero trabajar en el sentido que dio Rudolf Steiner, posso iniziare con la biodinamica, puedo empezar con la biodinámica, fatta bene, bien hecha, i preparati ben allestiti. los preparados bien hechos. Ho trovato solamente un gruppo che fa i preparati decenti. Solo he encontrado un grupo que hace los preparados de manera que se pueda aceptar. Bene. E questa è la base. Y esta es la base, Sono le scuole elementari. las escuelas primarias. Il primo corso sono le scuole elementari. El primer curso de agricultura Corresponde. biodinámica corresponde a la escuela primaria. Poi abbiamo il secondo corso, Luego tenemos el segundo curso, chiamiamolo le scuole medie, que sería la escuela secundaria, e poi abbiamo il terzo corso che sono le superiori. y el tercer curso, que serían las escuelas superiores. E adesso con questo quarto corso che io penso sia Y necessario, ahora con este cuarto curso que yo pienso sea necesario, si bisogna andare all'università. sería la universidad. Questo è facile e difficile. Esto es fácil y difícil. È difficile perché è molto complicato. Es difícil porque es muy complicado. Le leggi spirituali sono infinite, Las leyes espirituales son infinitas, ma è anche semplice, pero al mismo tiempo es sencillo, perché non è un problema di conoscenza, porque no es un problema de è conocimiento. un problema di cuore. El problema es un problema de corazón. L'uomo deve creare quella condizione animica El hombre tiene que crear aquella condición anímica, anímica quiere decir del alma, sì? Quindi una culla di amore, una cuna de amor, affinché queste nuove forze possano scendere e manifestarsi. para que estas nuevas fuerzas puedan descender y manifestarse. Quindi queste forze sono dei doni Estas fuerzas son donos, e come donos, tali non vanno utilizzati in modo economico. son regalos y por eso no tenemos que utilizarlos de manera económica. Deve esserci l'elemento del dono Se necesita este elemento del don, porque son donos, e quindi è un principio di amore. un principio de amor. Quindi agli agricoltori non si chiede una grande conoscenza, A los agricultores no viene pedida un gran
conoscenza, un bien pedido, un gran conocimiento. Il conoscimento devono averlo i tecnici, gli agronomi, El quelli che vanno a conocimiento consigliare. tienen que tenerlo los técnicos, los agrónomos, los que dan a consejos. Ma l'importante è che l'agricoltore abbia questo cuore, questo amore Lo devozionale. que es importante es que el agricultor tenga este corazón y esta devoción. Sì, questo è fondamentale. Esto es fundamental. Se io vado a fare la comunione in chiesa, Si yo voy a tomar la comunión en la iglesia, non è importante se metto le mani giunte a punta stretta o le tengo larghe. no es importante la precisa posición de mis manos, È importante come vado col cuore aperto. es importante que yo voy con mi corazón abierto. Quindi non facciamo un elemento tecnico della devozione. No tenemos que hacer la devoción volverse en un elemento técnico. Bene, questo è, ripeto, fondamentale. Y lo repito, esto es fundamental. Quindi è un'agricoltura che si basa sulla forza del cuore. Es una agricultura basada en las fuerzas del corazón. Chiaramente bisogna usare anche la testa, Claro que se necesita utilizar también la cabeza, ma la testa non risolve il problema. pero la cabeza no es la que resuelve el problema, que La te- soluciona. La testa può essere utile per fare la diagnosi, La cabeza es muy útil para hacer la diagnosis, ma muovere le forze di terapia ci vuole il cuore. pero para mover las fuerzas de la terapia se necesita el corazón. E quindi noi lavoriamo in questo modo. Y nosotros trabajamos así. E abbiamo fatto dei prodotti, dei dispositivi Hemos hecho productos y dispositivos che sono in particolare collegamento diretto con queste forze della nuova vita. que están en una particular y directa conexión con estas nuevas fuerzas de la vida. Prima azione bisogna disinquinare il terreno e le piante. La primera acción es descontaminar el suelo y las plantas. Allora per legge uno che fa 3 anni di erba medica può fare, l'azienda diventa biologica. Para la ley, uno que solo tiene alfalfa para 3 años puede decir que su finca es orgánica. biológica. Questo è assolutamente non vero, Y en absoluto esto no es correcto, no es verdadero. perché il diserbante impiega 15-16 anni prima di essere demolito. Una Perché- molecola di diserbante impiega 15-16 anni. Una molécula de herbicida tarda unos 15-16 años para estar digerida por el suelo, Quindi noi abbiamo sviluppato, metabolizada. abbiamo sviluppato un metodo per disinquinare Hemos desarrollado un método para la descontaminación che in 10-15 giorni si disinquina un terreno. que en 10-15 días se descontamina un suelo. Questo è il primo modo, la prima azione da fare. Esta es la primera acción que siempre se tiene que hacer de todas partes. Poi si tratta di vitalizzare. Luego, la segunda acción importante es vitalizar. Allora, visto che ce l'ho qui, Y como lo tengo aquí, questo è un testo che ho scritto per la Esto vitalizzazione es el texto para vitalizar la Terreno e tierra, piante. tierra y plantas. e c'è scritto che sono 30 metodi qua dentro per portare vita. Y está escrito que hay 30 maneras para llevar vida. Uno di questi 30 metodi è la conciliazione. Uno de estos métodos, solo uno, es abonar. Tutti gli altri sono interventi spirituali Todos los demás son intervenciones espirituales che l'uomo fa, que el hombre puede hacer. quindi costo zero. Por lo tanto, no hay gastos. Poi ci sono anche degli interventi Hay también otras intervenciones che sono spiegati per controllare le Che- spontanee e para el control de las plantas espontáneas, per gli insetti, los insectos, los animali, parásitos, los sì, animales, per aiutare la crescita delle piante, para ayudar el crecimiento de las plantas secondo i vari tipi di pianta. según los diferentes tipos de planta. Cioè ci sono tutti i nomi segreti delle piante Hay los nombres secretos de las plantas e come l'uomo li può aiutare. y cómo el hombre puede ayudarlas. Come- Esta es la versión en italiano, pero Martín está haciendo una versión en español. Anche di questo? Y esto ¿Cuál? sí es un resumen. Va bene. Ujú. Perché la natura Porque la naturaleza non è altro che l'uomo rovesciato fuori. no es nada más que el hombre puesto al revés, fuera.
Bene. al exterior. Quindi io ho un collegamento con tutte le piante, tutti i parassiti, tutti i funghi. Nosotros tenemos una conexión con todas las plantas, los parásitos, los hongos. E quindi io posso attraverso questa connessione inviare quel messaggio di risanamento. Y por lo tanto, a través de esta conexión podemos enviar un mensaje de curación. Bene. E quindi per dire quello che si fa, tutto questo a costo zero. Y todo esto no tiene un gasto porque lo hacemos nosotros con nuestra conciencia. Bene. Dopodiché si comincia a lavorare sulle piante Luego se empieza a trabajar en las plantas e il primo lavoro da fare è fare il trattamento sui semi, y el primer trabajo es tratar a las semillas per collegarsi con la matrice cosmica da cui deriva la vita. para que se conecten con la matriz cósmica de la cual desciende la vida. Poi ci sono una serie di interventi per sostenere la pianta, Hay otras intervenciones para apoyar el crecimiento de la ad planta, esempio se il cereale alletta, si incama, por ejemplo, para ayudar con el acabamiento de los cereales, affinché il cereale si rialzi, para que el cereal que se ha caído se vuelva a levantar, oppure la resistenza al caldo, al freddo, al o secco. para donar una resistencia al exceso de calor, de frío, de sequía. Sì. Quindi sono tutte cose che ormai le conosciamo, Y estas son cosas hanno que storia, diciamo. tienen una historia que se han vuelto una normal práctica en nuestro método. Poi abbiamo un ottimo prodotto Luego tenemos un producto muy bueno che ricrea l'organismo agricolo, que restablece el organismo agrícola, perché in ogni azienda dovrebbero esserci tutte le componenti della natura. como ha sido tratado en el curso de agricultura de Steiner, el primero. En todas las fincas, como en un organismo, tendrían que estar todos los órganos. Se noi adesso abbiamo la monocultura, Ahora normalmente nuestras fincas son monocultivos. quando si superano i 5 ettari di una coltivazione è una monocultura. En todos casos, cuando se superan los 5 hectáreas de una cultivación de una singola planta, È una monocultura forma un monocultivo. e quindi l'azione dell'ambiente non è più armonica sulla pianta. Y esto quiere decir que la acción del medio ambiente ya no es armónica en nuestras plantas. Bene, adesso e questo è un prodotto che si spruzza nei campi. Y esto también, esto que establece el organismo agrícola, es otro producto que se puede pulverizar en los campos, que Beh, es muy importante. Adesso devo fare un discorso tecnico, uno solo. Ahora tendría que hablar un poco de manera técnica, perdón. Noi sappiamo che la pianta c'è una linfa ascendente e una linfa discendente. Nosotros sabemos que las plantas tienen una savia ascendente y una savia descendente. Sappiamo che la linfa ascendente è ricca di sali minerali. Y sabemos que la ascendente está muy rica de sales minerales. Bene, e qual è la forza della linfa ascendente? ¿Cuál es la fuerza de la savia ascendente, esta de los sales minerales? È la forza di madre terra. Es la fuerza de madre tierra que ascende Bene, e porta sul principio della forma y lleva encima a la planta el principio de la forma e si manifesta nella cellulosa e nelle foglie. y se manifiesta en la celulosa y en las hojas. Il principio della forma è fondamentale El principio de la forma es fundamental perché in tutte le lingue del mondo, porque en todos los idiomas del mundo, quando un uomo sta bene dice io sono in forma, cuando un hombre se encuentra bien, dice yo estoy en forma. ma l'analisi grammaticale non ha nessun senso. Pero si vamos a analizar esta sentencia, no tiene ningún sentido. Sono in forma dove sono andato? Dove sono? Estoy en forma, quiere decir que estoy donde, en qué lugar, en forma. Sono sempre qui. Siempre sigo siendo aquí. C'è solo una spiegazione, Hay solo una explicación, che questo sono io que esto soy yo e questa è la mia forma y esta es mi forma e io sono in forma. y yo estoy en forma. Quindi comprendere che noi siamo un corpo di forma Comprender que nosotros somos un cuerpo de forma che riempiamo con la materia. y que nosotros lo rellenamos con materia. Ogni 7 anni cambiamo lo scheletro. Sabemos que cada 7 años cambiamos el esqueleto, Ogni 3 mesi cambiamo il sangue, que cada 3 meses cambiamos a la sangre, ma la mia forma è sempre quella. pero nuestra forma se queda siempre la misma. Quindi il principio della forma è quello che identifica
il nome segreto di una pianta o di un animale. El principio de la forma es el principio que identifica siempre una planta o un animal. Imparare a leggere le forme. Aprender a leer las formas, E questo è un altro discorso da approfondire. que es otro capítulo que se necesitaría profundizar. Ma quando la linfa ascendente arriva in cima, Y cuando la savia ascendente llega encima a la planta, quando arriva al all'ultima final, foglia, a la última hoja, torna giù. vuelve atrás. Solo che quando torna giù è zuccherina. Pero cuando vuelve es dulce. Allora la domanda è questa. Y la pregunta es, Dopo quanto tempo diventa zuccherina? ¿después cuánto tiempo se vuelve dulce esta savia que antes tenía sal? Per chi non sa la risposta, Para quien no conoce la respuesta, immediatamente. la digo yo, enseguida. Allora qui non possiamo fare finta di niente. Entonces, aquí no podemos pretender que no ocurre nada. Vuol dire che interviene qualcosa di potentissimo che agisce istantaneamente. Quiere decir que algo muy potente ocurre y ocurre enseguida. Bene. Questo qui, la forza che interviene, Y esto, la fuerza que interviene, è l'ambiente. es la fuerza del medio ambiente. Solo che l'ambiente è la pianta vicina, Solo que el ambiente es la planta, la vecina, la más cercana, ma anche la montagna. pero también la montaña que está allá es Quello- el medio ambiente, quello- forma parte del medio ambiente. Quello che io vedo, lui vede me. Todo lo que yo veo, él me ve a mí. Quindi l'ambiente è come un cordone umbilicale che la pianta ha El medio ambiente es como un cordón umbilical que la planta tiene e che diventa sempre più grande di raggio, sempre più y grande. que se vuelve cada vez más grande como rayo. E lo Steiner lo dice questo, Y Steiner lo dice, perché dice che una pianta va a prendersi ciò di cui ha bisogno anche a chilometri distante. él dice que una planta tiene la capacidad de ir a tomarse lo que ella necesita hacia kilómetros lejos. Ma non sono le radici, chiaramente. Pero claro que no está hablando de las raíces de las Ma plantas. è un processo opposto all'omeopatizzazione. Es un proceso opuesto al proceso de homeopatización. Nell'aria sono presenti tutte le forze, tutte le sostanze diluite. En el aire están presentes todas las fuerzas y las sustancias muy diluizadas. E se una pianta è sana, Si una planta está en salud, sana, e sana non vuol dire le piante normali, y cuando digo sana, saludable, no quiero decir las plantas normales, Va bene. Può andarsi a prendere ciò di cui ha bisogno ella tiene la capacidad de ir a tomarse lo que ella necesita anche a centinaia di chilometri distante. hasta 100 kilómetros lejos. Questo si chiama fiore. Esto se llama flor. Allora la linfa ascendente produce legno e foglia. La savia ascendente produce madera y hoja. La discendente, grazie alla forza dell'ambiente, La descendente, gracias a la fuerza del medio ambiente, produce il fiore, produce la flor, la qualità del fiore. Quindi. la calidad del flor. E manca il frutto. Lo que falta es el fruto. Come viene il frutto nella pianta? ¿Cómo se manifiesta el fruto Qual è la forza che determina la fruttificazione? en la planta? ¿Cuál es la fuerza que determina la producción del fruto? La qualità del frutto. La calidad del fruto. Questo è il mondo delle stelle. Es el mundo de las estrellas, E nella pianta si manifesta attraverso il cambio. que en la planta se manifiesta a través del cambio. Tutti sappiamo Cambium. che c'è il cambio. Todos sabemos que hay la savia ascendente y la descendente y en el medio hay una parte que se llama cambio, Bene. cambium en inglés. Sì, però non abbiamo ben chiaro la sua funzione spirituale. Pero no tenemos clara su función espiritual. Bene, quindi se voglio un frutto di qualità, Si yo quiero un fruto de calidad, devo collegarmi al mondo delle stelle. tengo que conectarme al mundo de las estrellas. Tutti i residui spaziali che sono intorno alla Terra, i detriti spaziali, Todos los desechos espaciales, espero que se diga así, todos los desechos la espaciales basura que están spaziale, alrededor de la Tierra, de nuestro planeta, tutti i campi elettromagnetici, todos los campos tutto electromagnéticos, l'inquinamento
toda la il contaminación, 4G, il 5G, 4G, 5G, tutti quanti impediscono il collegamento col mondo stellare. todo esto impide la conexión, el contacto, la conexión con el mundo estrellar. Per quello bisogna fare il trattamento seme. Por esto es importante hacer el tratamiento de la semilla Quindi dare la forza al seme di superare questo ostacolo. y donar así la fuerza a la semilla de ir más allá de estos obstáculos. Bene, a questo punto è finito il lavoro? ¿Y ahora el trabajo se acabó? No, 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 perché sta cambiando il corpo eterico della Terra. no, porque está cambiando el cuerpo etérico de la Tierra. Noi qui vediamo nel nostro clima Aquí ahora nosotros vemos en nuestro clima, meteorología, che quando arriva l'autunno, que cuando llega el otoño avanzato anche novembre, el otoño lleno, noviembre, i meli ad esempio fanno una seconda fioritura. vemos desde hace años que los manzanos florecen una segunda vez Che arrivano a fare una piccola melina, y también llegan a producir una pequeña manzana. ma non solo il melo, tutti gli alberi da Pero frutto, no hablamos solo del manzano, todos los frutales, perché stiamo andando verso un sistema a 3 stagioni. porque nos estamos dirigiendo hacia un sistema de 3 estaciones. Il limone un po' indica questo. El limonero un poco indica esto, Il limonero ha 3 porque fioriture él tiene 3 floraciones en el año e noi andiamo in quella direzione. y nosotros vamos todos en aquella dirección. Quindi sta cambiando completamente il ciclo vitale della Terra. El ciclo vital de la Tierra misma está cambiando completamente. Per quello la meteorologia è impazzita, Por esto la meteorología se ha vuelto loca, perché bisogna passare da un sistema a 4 stagioni a un sistema a 3 stagioni. porque tenemos que pasar de un sistema con 4 estaciones a uno con 3. E qui la pianta va aiutata, Y aquí tenemos que ayudar a las plantas, molto aiutata, ayudarlas mucho, perché una pianta che ha un corpo eterico bloccato, porque una planta que tiene un cuerpo etérico bloqueado col chimico si blocca, y con la agricultura química el cuerpo etérico se bloquea, non riesce ad adattarsi. no tiene la capacidad de adaptación. Quindi avremo sempre più malattie, Por lo tanto, tendremos cada vez más enfermedades, sempre più cali di produzione, eh, cada vez más disminución de la producción bene, e quindi non c'è il reddito. y por lo tanto la finca no puede sobrevivir. Nella nostra provincia, qui, En nuestra provincia, aquí donde vivimos, l'anno scorso, el año pasado, il 20% delle aziende agricole ha chiuso, un 20% de las fincas han cerrado, che è un'enormità. que es muchísimo. Bene, e quest'anno non è meglio. Y este año no es mejor. L'anno scorso molti non hanno raccolto le olive, El año pasado mucha gente no ha cosechado las olivas cioè non c'è stata produzione. porque las plantas no han producido bastante. Allora, altra cosa importante Entonces, otra cosa importante è realizzare nuove piante. es producir, hacer nuevas plantas. Noi ci stiamo lavorando da alcuni anni, Nosotros estamos trabajando en la producción de nuevas plantas desde hace algunos años. quindi nuove piante vuol dire piante che sono entrate nel nuovo corpo eterico cristico, Nuevas plantas quiere decir plantas que han entrado en el nuevo cuerpo etérico crístico non hanno più malattie. y que por lo tanto no tienen enfermedades. Abbiamo piante di vite senza malattie. Tenemos plantas de viña sin enfermedades. Nel vivaio adesso abbiamo 80.000 piante senza En malattie. el vivero tenemos unas 80.000 plantas sin enfermedades. Abbiamo iniziato con gli alberi da frutto, Hemos empezado el año después con los frutales también. adesso abbiamo 20.000 alberi da frutto vari senza malattie. Y ahora tenemos unos 20.000 frutales diferentes, manzanos, peral, almendro, peral, lo que sea, cereali. sin enfermedades. Bene. Adesso stiamo iniziando a fare le prove genetiche con l'università Estamos empezando a hacer pruebas de genética con la universidad per verificare quale gene abbiamo attivato para all'interno. averiguar qué gene hemos activado internamente a la Sì, planta. a me non interessa molto questo, Yo no estoy muy interesado en este aspecto, però bisogna anche venderle, quindi di avere anche una Però testimonianza. se necesita un testigo o algo, una prueba para las Sono già personas. 5 anni
ya estamos che trabajando. abbiamo modificato il frumento, Ya han pasado 5 años de cuando hemos modificado al trigo, nel senso che l'abbiamo reso adatto per i celiaci. en el sentido que hemos trabajado en una variedad de trigo que ahora las personas con la Celiachia. celiaquía pueden comer sin molestias. E la celiachia non è una malattia. Ser celíaco no es una enfermedad. La celiaco è l'uomo sano Los que tienen la celiaquía son los normales, los sanos, che riconosce che il frumento è alterato, porque su cuerpo reconoce que el trigo normal tiene una alteración un'alterazione nella proteina, nel glutine, en la proteína, en el gluten, a causa della concimazione chimica. causada por la fertilización química. Quindi adesso ne abbiamo un frumento che i celiaci lo possono mangiare tranquillamente. Y hemos trabajado y desarrollado un trigo que puede ser comido de los celíacos. Lavoriamo sugli animali, Trabajamos en los animales, ricollegare anche l'animale con la matrice porque cosmica. es importante conectar otra vez el animal también a su matriz cósmica. Lavoriamo sui bovini, Trabajamos en soprattutto sulle vacas, vacas, toros, polli, gallinas gallina e avanti così. y así. Bene, allora queste sono le cose principali che noi facciamo. Estas son las cosas principales que hacemos. E Mi faccio una domanda poi con sì, calma. siamo praticamente pochissimi, Prácticamente somos muy pocos. come ricerca siamo pochi En la investigación somos pocos. e nel giro di 3 anni, da quando abbiamo iniziato a presentarci con questi metodi, Y en unos 3 años, desde cuando hemos empezado presentando estas metodologías, siamo arrivati circa a 5.000 ettari, hemos llegado a más o menos unos 5.000 hectáreas senza far pubblicità né niente. cultivados con nuestro método sin hacer ninguna publicidad, Bene, è solo il passaparola. solo hablando el uno al otro, Bene, che è la modo migliore. que es la mejor manera. Bene, io qui adesso ho dato un quadro d'insieme. Esta era una descripción general. Adesso se ci sono domande specifiche, io rispondo volentieri. Ahora, si hay preguntas específicas, podemos contestar Sì, de buena gana. c'era anche una tua domanda. Había una pregunta ya Hai fatto una domanda riguardo Chernobyl. que me has hecho al principio, por lo que tiene que ver con Chernobyl. Prima di Chernobyl io ho visto dei miracoli, veramente dei miracoli con l'agricoltura biodinamica. Con la agricultura biodinámica, yo puedo decir que he visto milagros antes de Chernobyl. Se qualcuno chiede posso spiegare. Y si hay algunas preguntas, puedo explicar estos milagros. Beh, con Chernobyl non ha funzionato più niente. Después de lo que ocurrió en Chernobyl, fue como si la agricultura biodinámica acabó de funcionar. Proprio c'è stato come una chiusura totale. Ocurrió como un cierre total. La pianta non rispondeva più. La planta ya no contestaba. Allora ho iniziato a omeopatizzare i preparati biodinamici. Y lo que yo hice fue empezar una homeopatización de los preparados biodinámicos clásicos. Sì. Io ho lavorato 35 anni in omeopatia. Yo he trabajado 35 años en homeopatía. Quindi ho fatto circa migliaia di prodotti. Haciendo miles productos. E andava bene. Y todo funcionaba bien. Io ero felice. Y yo era feliz. Bene. Poi ho fatto un pensiero. Pero luego yo he pensado. Ma lo scopo dell'uomo la tarea del hombre è dare vita alle piante, al terreno, es dar vida a las plantas y al suelo, o aiutarli ad evolvere? o es ayudar su evolución, E ayudarlos a evolucionar. La risposta è aiutare a evoluzionare. Y la respuesta es ayudar su evolución. E l'omeopatia non è evolutiva. Y la homeopatía no es evolutiva. È risanatrice. Es curadora, es una cura. Ma non evoluzione. Pero no es una evolución. L'io di gruppo non evolve.
el yo de grupo no va a evolucionar. E quindi ho lasciato ferma l'omeopatia Por eso he dejado la homeopatía e ho sviluppato questa agricoltura devozionale, y he desarrollado en los últimos años esta agricultura devocional, dove si interagisce direttamente con lo spirito delle piante e del terreno donde se interactúa directamente con el espíritu de las plantas y del suelo e si crea questa culla di amore y se crea esta cuna de amor dove il principio evolutivo può manifestarsi. donde el principio evolutivo se puede manifestar. Ma evolutivo non vuol dire Darwin, eh? Evolutivo no quiere decir lo mismo que dice Darwin. Evolutivo vuol dire cristico. Evolutivo para mí quiere decir crístico. Quindi questo crea problemi nelle persone, Por lo tanto, esto crea problemas en las personas, perché molte persone hanno buttato via il Cristo. porque muchas personas han echado al Cristo E con anche ragione, diciamo, y tienen razón en alguna manera, perché hanno visto il Cristo attraverso gli occhi dei preti. porque ellos vieron el Cristo a través de los ojos de los curas, Io non parlo de los di sacerdotes. diventare dei sacerdoti. Yo no hablo, no digo que tenemos que volvernos sacerdotes. Io parlo di avere un rapporto diretto col Cristo. Lo que yo digo es que tenemos que tener una relación directa con el Cristo. Bene, ancora un pensiero, poi parlate voi. Un último pensamiento y luego os dejo hablar. Io all'inizio mi rivolgevo al mondo biologico. Al principio yo me dirigía, hablaba con el mundo orgánico. Adesso non lo faccio più. Ahora he acabado hacerlo. Il 95% dell'agricoltura in Italia è convenzionale. En Italia el 95% de la agricultura es química convencional. Quindi io mi rivolgo al chimico. Yo quiero hablar con los químicos. È scritto nel Vangelo, Como está escrito en el Evangelio, il malato ha bisogno del medico. es el enfermo que necesita el médico. Quindi abbiamo sviluppato questi metodi per disinquinare rapidissimo Hemos desarrollado estas maneras de descontaminación muy rápida e quindi il chimico diventa biologico. y el químico se vuelve como orgánico. La maggior parte della gente che sta ascoltando, La mayoría de las personas que nos están ho escuchando, visto molti amici messicani, he visto muchos de los amigos de México, erano tutte aziende chimiche. todas aquellas fincas eran convencionales, eran químicas E tutti abbiamo avuto dei bei risultati. y con todos hemos tenido buenos resultados. Ad esempio, chi conosce il triticale, Por ejemplo, con el tritical, si che è lo un, conocéis, che è un cereale che è un incrocio tra la segala e il frumento, que es un cereal que es un cruce entre centeno y trigo. trigo. Siamo arrivati a 36 quintali a ettaro. Hemos llegado a 3 toneladas y medio para hectárea, Che non è tanto, que no es mucho, però era nel deserto. pero la finca estaba en el desierto. 3 tonnellate,6 nel 3 deserto. toneladas,6 en el desierto. E gli amici messicani lo sanno perché l'abbiamo fatto da loro. Y los amigos mexicanos lo saben porque lo hemos hecho en sus E fincas. direi che è un buon risultato. Deciría que es un buen resultado. Lo sforzo attuale adesso è dedicarsi allo studio del deserto. Ahora el esfuerzo que estamos haciendo es estudiar al desierto, Portare vita nel deserto, cómo llevar vida en el desierto, perché anche il deserto deve evolvere. porque el desierto también tiene que evolucionar, Ma se noi non facciamo niente, quello solo si allarga. porque si nosotros no hacemos nada, solo se agranda. E lì c'è un grande aiuto Y allí hay una ayuda muy grande che viene dal Perù, que viene de Perú, che sono le linee di Nazca. que serían las líneas de Nazca. Io sono stato più volte a Nazca Yo he sido algunas veces allá e l'ho molto studiato. y lo he estudiado mucho. E lì queste linee Estas líneas sono solo che una manifestazione fisica son una manifestación física di forze potentissime de fuerzas muy poderosas per regolare tutta la vitalità della terra. para la regulación de toda la vitalidad de la tierra. Quindi adesso non dico di più. Ahora no puedo decir más, solo es un encuentro introductivo, Sì, ma la strada c'è. pero hay una manera.
Noi stiamo una vía. utilizzando la forza delle linee di Nazca Nosotros estamos utilizando las fuerzas de las líneas de Nazca per asciugare i terreni alluvionati para secar suelos inundados, bene, per creare humus para la formación del humus e dare struttura. y para dar estructura al suelo. E tutto avviene in 3 giorni. Y todo ocurre en 3 días. Sono miracoli, Son como milagros. sono i nuovi miracoli, Los nuevos milagros, perché bisogna sapere dietro queste linee di Nazca porque se necesita conocer detrás de estas líneas de Nazca chi c'era. quién está o quién estaba. Noi non lo sappiamo. Y normalmente no lo sabemos. Bene, questo fa parte del lavoro che io ho piacere di comunicare. Y esto forma parte del trabajo que yo puedo comunicar, compartir. Bene, settimana prossima La semana que viene lo applicheremo nel deserto di Sonora, vamos a aplicarlo en el desierto de Sonora, México. Mexico. Bene, io ho parlato per un'ora, He hablado para 1 hora. adesso sentiamo le vostre domande. Ahora hay algunas preguntas. Muchas gracias, Enzo. Ah. Y dice, por ejemplo, una pregunta que aparece en el chat, para que voy a buscar en orden. Bueno, muchos saludos, agradecidos por la charla. Saludos. Y México está siendo bombardeado por maíz transgénico de empresas transnacionales con la agricultura biodinámica. ¿Cómo puede regresar a la semilla la descodificación de esta información genética inducida? Por ejemplo, dice Miguel Rosas. Allora, Miguel Rosas dice che in Messico sono bombardati dal mais transgenico e come potrebbe l'agricoltura biodinamica tornare a una purezza Sì. della semiglia, del seme, scusa. Io ho fatto un'esperienza in questo senso Yo he tenido una experiencia en este sentido nell'anno 2000, 25 anni fa. hace 25 años, en el 2000. Ho seminato mais transgenico Hemos sembrado maíz transgénico e mais biologico y orgánico, biológico, a file alternate. a hileras alternadas, una y una. Il mais transgenico era giallo, El maíz transgénico era amarillo, quello biologico era bianco. el orgánico era blanco. Quindi per logica genetica Y como lógica genética, il giallo è dominante sul bianco. el amarillo tendría que ser dominante, tener una dominancia sobre el blanco. Quindi tutto doveva diventare giallo. Nos expectamos que al final tener todas mazorcas amarillas. Bene, ¿Qué allora, quiere decir también? come eso? avviene l'incrocio? ¿Cómo ocurre este cruce? Bene, il polline entra nel fiore, El polen entra en la flor, viene riconosciuto la flor lo reconoce e si attiva. y se activa. Si chiama sistema chiave serratura. Se llama sistema llave bloqueo. La chiave entra e poi gira, no? Chiave serratura. La llave entra y gira. Bene. Quindi ad esempio il pero Cerradura, se puede decir. Por ejemplo, el peral è cugino del melo, es el primo del manzano, ma non lo feconda, pero no puede un peral fecundar a una flor de manzano, perché entra il polline, porque el polen del peral entra, ma non gira, pero la llave no gira, perché c'è un sistema enzimatico di riconoscimento. porque hay un sistema enzimatico de reconocimiento. Bene, questo dice la biologia. Esto es lo que nos enseña la biología. Enzima per me vuol dire mercurio. Para mí, decir enzima quiere decir mercurio. Quindi un sistema mercuriale. Y para mí quiere decir que es un sistema mercurial. Di mia cultura so che Mercurio governa la socialità. En mi cultura yo sé que Mercurio gobierna la socialidad. Quindi c'è un Mercurio lì che vigila se chi entra è fratello o solo cugino.
Por lo tanto, hay un mercurio que está allí vigilando si lo que entra es un hermano o solo un primo. Bene, quindi non ho fatto altro che potenziare la forza di Mercurio Y no hice nada más que fortalecer a la fuerza de mercurio de la planta, col preparato di camomilla biodinamico. utilizando al preparado de manzanilla biodinamico. L'ho spruzzato sul seme 503, Sì. el 503, pulverizándolo en las semillas, e al momento della fioritura. tratando la semilla y también pulverizándolo otra vez al momento de la floración. Bene, morale, quando tutto è maturato, Cuando todo el maíz ha maturado, il frumento bio, el organico, no el frumento, el maíz, sì, scusa, el maíz orgánico, che era bianco que originariamente era blanco e che sarebbe dovuto diventare tutto giallo, y que la expectación fuera que se habría vuelto todo amarillo, è diventato giallo all'1,5%, se ha vuelto amarillo al 1.5%, praticamente niente. prácticamente nada. Ma l'OGM, Pero el transgénico, che era giallo, que era amarillo, è diventato bianco. se ha vuelto blanco, ha producido mazorcas con semillas blancas. Quindi vuol dire che se noi sappiamo lavorare sul seme, Esto quiere decir que si uno sabe cómo trabajar en las semillas, possiamo vincere rispetto al transgenico. podemos vencer, ganar respecto al transgénico, Possiamo fare un seme biologico che come polline vinca sul transgenico. hacer una semilla biológica orgánica tan fuerte que pueda ganar sobre el transgénico. Questo l'abbiamo fatto Esta fue una experiencia de hace 25 años. e adesso diventa un prodotto Ahora es un producto che usiamo in Messico que lo utilizamos en México quando danno da mangiare agli animali. cuando dan de comer a los animales, Quindi si spruzza sul cibo, pulverizándolo en la comida de los che sia animales, soia o mais, que sea la soja o el maíz, e se c'è una componente transgenica viene demolita, diciamo. que si hay algo, una componente transgénica, sea destruida, Torna biologica. que se vuelva como orgánica, demolida. Bene, grazie per la domanda. Gracias por la pregunta. Miguel, desde Chile, nos pregunta el caso de árboles frutales, ¿cuál es el mejor momento para lograr ese estímulo tal como se hace en la semilla? Y para los que vivimos en el hemisferio sur, el 2 de febrero es pleno verano. ¿Es posible pensar en hacerlo 6 meses después? Espera, porque yo no soy profesional, ha sido demasiado rápido. Sobre árboles Los frutales. frutales. Sí. ¿Cuál es el mejor momento para lograr ese estímulo tal come si hace en la semilla? Qual è il miglior momento per dare agli alberi da frutto lo stesso stimolo che daresti con un trattamento seme? Y para los que vivimos en el hemisferio sur, el 2 de febrero il 2 di febbraio è piena estate. ¿es posible hacerlo 6 meses después? Posso farlo 6 mesi dopo? Sì. Allora, per lavorare sulle piante è Gracias. più complicato. Trabajar en los árboles es más complicado que trabajar en las anuales, claro. Sì, io adesso ho dato solo dei titoli Ahora yo he solo dicho algunos títulos del e trabajo. vi dico come lavoriamo noi. Os puedo explicar cómo trabajamos Noi nosotros. facciamo, prima di tutto all'inizio i semi li abbiamo comprati, quindi convenzionali. En primer lugar, hemos comprado a la semilla, por lo tanto, en principio hemos tenido semillas convencional. L'abbiamo disinquinata, La hemos descontaminada abbiamo fatto un trattamento y hemos hecho un tratamiento molto particolare, muy particular che non sono quei standard che io do, que no forma parte del método normal de los Beh, tratamientos que perché encontráis en el è un sitio, cambiamento del corpo eterico del seme. porque se trata de estimular un cambio en el cuerpo etérico de la semilla. Bene, fatto questo trattamento, Y quindi quando l'albero da frutto è un seme, il insieme, momento, sul seme, por lo tanto, se tratta la semilla del frutal. bene, e poi si semina, Se siembra, ma non in un terreno normale. pero no en un suelo normal. Non puoi fare una nuova pianta No se puede hacer una nueva planta su un terreno normale en un suelo que no es nuevo che non è o biologico.
o que solo es orgánico. Deve essere un terreno che è entrato a diventare nuovo terreno. El suelo mismo tiene que haber vuelto a ser nuevo suelo. Quindi bisogna fare degli interventi con il nostro metodo sul terreno Se necesita hacer tratamientos con nuestros productos en el suelo per cambiare anche il corpo eterico del terreno. para que cambie también el cuerpo etérico del suelo. Si chiama cristianizzazione. Se llama cristianización. La cristianizzazione non la fa più il prete, La cristianización ya no la hace el cura, lo fa l'uomo, la hace el hombre autocosciente. autoconsciente. Perché lo Steiner ce l'ha detto, Porque Steiner nos ha dicho che l'uomo è l'io dell'azienda. que el hombre es el yo de la finca Io si scrive con la I maiuscola. y yo se escribe con la I grande. Bene, quindi Maiuscola. io come essere spirituale Yo como ser espiritual lavoro con le forze spirituali. trabajo con las fuerzas espirituales. A questo punto la pianta cresce Ahora la planta crece e quando arriva l'autunno y cuando llega el otoño si fa l'innesto, se hace l'inserto. el injerto. Come? ¿Cómo se Bisogna hace? prendere delle piante madri Se eligen algunas plantas que llamamos plantas madres che per 6 mesi io ho disinquinato e preparato. que antes, para 6 meses, yo he tratado para descontaminarlas E aumentare la resistenza alle y patologie. aumentar la resistencia a las patologías, Quindi cambiare il corpo eterico. que quiere decir cambiar el cuerpo etérico. Se questa è una pianta, Si esta es una planta e se questo è il sud, y si esto es el sur quindi questo è il nord, y en la otra parte tengo el norte, bisogna sapere da che parte prelevare l'inserto. se necesita conocer de qué dirección, de qué parte de la copa coger el injerto, Perché ogni parte della coppa porque cada dirección, cada parte de la copa ha una alrededor specializzazione diversa. está especializada para algunas cosas. Per avere il massimo di resistenza alle patologie, Para tener el máximo de la resistencia a las patologías, io devo prendere il sud-ovest. cogeré la parte del suroeste, Però la produttività pero la productividad ce l'ho dalla parte opposta, está en la parte opuesta, nord-est. noreste. Quindi o la resistenza alle patologie o la produttività. Entonces tendría que elegir o la resistencia a las patologías o la producción. Oppure impari a muovere il corpo eterico delle piante. O tú aprendes a mover el cuerpo etérico de las plantas. Quindi le forze della produttività Y las fuerzas de la productividad, le moltiplichi sulla parte della resistenza. tú es capaz de multiplicarlas en la parte de la resistencia a las patologías. Quindi hai resistenza e produttività. Para tener ambas, resistencia y productividad. Questo si fa con un trattamento a spruzzo Esto se hace pulverizando un e tratamiento si mette un granulo sotto la pianta y poniendo también un gránulo de arcilla bajo la planta, che è portatore di quei messaggi. que es un portador de aquellos mensajes. Col granulo lavoro in madre terra A través del gránulo yo trabajo en el aspecto madre tierra e con lo spruzzo lavoro in padre y cielo. pulverizando trabajo en el Padre Cielo. Dopo 6 mesi Después de 6 meses, il messaggio è memorizzato el mensaje ha sido memorizado. e io prelevo la talea Yo puedo coger la parte de la planta e lo vado a innestare sulla pianta da seme che ho fatto in campo. y injertarla en la planta que ha nacido de la semilla que yo he puesto en el campo. Bene, così ho una pianta col corpo eterico rinnovato Así yo tengo una planta con su cuerpo etérico renovado che non ha patologie. que no tiene patologías. Bene. Pero uno que ha già gli alberi da frutto, Se uno ha già gli alberi da frutto Però deve fare una cosa diversa. si uno ya tiene los frutales adultos, decimos, Però non lo può fare senza... Chiedo scusa. Come si può fare in Italia? E capirete perché parlo così. os digo cómo se podría hacer en Italia y vais a entender por qué lo digo así. Allora, questo è il mio campo. Esto es mi campo. Questi sono i filari degli alberi da frutto. Estas son las hileras de los frutales. Ad esempio 4 filari. Por ejemplo, tengo 4 hileras. Io devo prendere una di queste piante rigenerate Tengo que elegir, coger una de estas plantas regeneradas e una la metto in testa e una la metto in fondo al filare. y ponerlas una encima y una al final de cada hilera. Se il filare è più lungo di 100 metri, Si la hilera es más que 100 metros ne metto de una anche a largo, metà.
pongo otra planta regenerada a la mitad de la hilera. Sotto questa pianta metto un granulo particolare Bajo la planta pondré un granulo particular e la pianta diventa 10-20 volte più forte. que hace que la planta se vuelva 10 o 20 veces más fuerte. E questo irradia per tutto il filare. Y esto puede irradiar multiplicando sus fuerzas para toda la hilera. Diventano come una pianta madre che manda a tutte le altre piante il messaggio. Y estas 3 o 2 se vuelven como una planta madre que envía su mensaje a todas las plantas hermanas. E quindi capite perché ho detto Italia. Por eso entendéis por qué he dicho Italia. Perché le piante ce l'ho qui in Italia, non sono in Argentina. Porque ahora tengo estas plantas aquí en Italia. Io lo dico sempre, bisogna iniziare a fare un Yo vivaio. siempre lo digo a los amigos que es importante empezar con el método agrícola y es importante hacer el método básico, pero es importante también tener un vivero y empezar a producir las plantas. Adesso hanno iniziato negli Stati Uniti. Ahora están empezando en los Estados Unidos, Un en piccolo Virginia, esempio in Virginia, sì, un pequeño ejemplo con le piante da frutto. con los frutales, Bene. pero están sembrando ahora mismo. Altra pregunta? E l'altra pregunta era che ha la candelora in estate, se Ah, può beh, farlo 6 mesi dopo. allora il problema dell'emisfero E il sud problema dell'emisfero del sur è un problema un po' complicato, es un problema un poco complicado, perché le forze eteriche del sud sono uguali a quelle del nord. porque las fuerzas etéricas del sur son las mismas que al norte. Il corpo eterico del sud ha una differenza rispetto al nord, El cuerpo etérico del sur tiene una diferencia comparado a lo del norte, che le forze eteriche sono più labili. que las fuerzas etéricas son más libres. Sì, Ok. per cui hai il massimo di biodiversità, Por eso tenéis el máximo de biodiversidad. perché tutto è più mobile, tutto è più Porque plastico. todo es más móvil, más plástico, más libre que en el norte. Però è chiaro che tu devi seminare come la stagione te lo permette. Pero claramente tú tienes que sembrar cuando o como la estación te lo permite. Pensate che tutti i popoli della terra, Pensáis que todos los pueblos en la tierra, todas las culturas dai precolombiani argentini de los precolombianos en Argentina fino ai cinesi, hasta los chinos, tutti festeggiano il 2 di febbraio, todos tienen como fiesta, celebración el 2 de febrero. Todos. perché è un evento per tutta la terra. Porque es un evento para toda la tierra. Bene. Quindi tu puoi fare il trattamento il 2 di febbraio Entonces tú puedes tratar al 2 de febrero e poi semini dopo 6 mesi, y las siembras después de 6 meses, quando arriva la tua stagione. cuando llega la correcta estación. Sì. Però è un po' più complicato, eh. Sería un poco más complicado. Adesso io vi ho detto il 50% di quello che c'è da fare. Ahora he dicho la mitad del 50% de lo que se necesita hacer. Se qualcuno interessa a fare questo lavoro, posso spiegare di più. Si alguien está interesado en trabajar así, podemos decir más. Però chi non si mette a lavorare per il cambio del corpo eterico delle piante, Pero quien no trabaja para el cambio del cuerpo etérico de las plantas, io credo che al massimo sono ancora 4-5 anni di agricoltura. yo creo que su finca tendrá máximo unos 4 o 5 años de productividad. Se fa un buon biologico, 4-5 anni. Si, si tiene un buen método orgánico, 4-5 anni di unos tempo. 4 o 5 años. Se fa convenzionale, Con el convencional, con el químico, 1-2 anni ancora. yo diría 1 o 2 años. Ma non è che le piante muoiono, No es que las plantas se van a morir, si ammalano, se pondrán enfermas. non producono. Y si están enfermas no producen bastante. E quindi l'azienda chiude. Y la finca tiene que cerrar. Ormai l'abbiamo davanti agli occhi. Lo tenemos delante de nuestros ojos. Chi lavora in agricoltura lo sa Quien benissimo. trabaja en agricultura ya lo sabe muy bien. C'è un'altra domanda, un'altra pregunta? Sí, Fernando Partida desde México nos pregunta sobre Arbances, sobre las malezas. Dice, en nuestro combo para aprovecharla de tal forma que no compita con nuestro cultivo, que la maleza no compita contra el cultivo. Serían las malas hierbas, ¿verdad?
Claro, y tener un buen rendimiento. Come fare perché le malerbe non vadano in competizione con la nostra coltivazione e quindi non Sì. impediscano di Sì. crescere. Allora, il primo punto bisogna capire cosa sono queste erbe. En primer lugar, se necesita entender qué son las malezas. Se io faccio indigestione, Si yo como demasiado se io mangio carne di porco per una settimana, y tengo una indigestión porque he comido puerco una semana entera, dopo un po' mi vengono dei brufoli. después algunos días me salen algunos granos. Se uno è bravo, Si uno es bueno, guardando la posizione dei brufoli sa dire cosa ha mangiato e qual è l'organo che ha colpito. mirando a dónde me nacen los granos, sabe lo que yo he comido y cuál es el órgano que ha sido, decimos, golpeado, afectado de esa indigestión. Si chiama fisionomica. Y se llama fisionómica. Bene, perché il corpo tende a purgarsi. Porque la tendencia del cuerpo es purificarse. Quelle che noi chiamiamo mala hierba, La que nosotros llamamos malas hierbas, malezas, quindi sarebbero le infestanti in italiano, en italiano infestanti, non sono altro infestación, che il tentativo di terreno di purgarsi. serían nada más que el intento del suelo de purificarse. Quindi il terreno usa le piante spontanee per purificarsi. El suelo utiliza las malas hierbas para purificarse Ma se io ho disinquinato il como terreno, depuración. Pero si al principio del método yo ya he descontaminado al suelo, non c'è più necessità dell'erba spontanea. ya no hay una necesidad tan grande de las malas hierbas. Bene. 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 Poi quando si va in un campo, Cuando vas en un campo, bisogna sempre guardare qual è l'erba dominante. siempre se tendría que mirar cuál es la mala hierba que domina. Questo ti dice la storia del terreno, Esto te explica la historia del suelo, come è stato lavorato, come è stato concimato o diserbato. cómo ha sido trabajado, cómo ha sido fertilizado y y qué herbicida han puesto. Bene. Dopodiché bisogna avere un occhio più attento Y luego se necesita poner aún más cuidado, atención, e bisogna cercare una pianta spontanea secondaria, y buscar a la planta, a la mala hierba secundaria, che è meno presente, il 10% ad esempio. que tiene una menor presencia, un 10%, Quella è la medicina. aquella es la medicina. Quindi il La terreno, terapia. il terreno, che è un organismo vivente, El suelo, que es un organismo viviente, tende a purificarsi con le spontanee intenta purificarse con las malas hierbas principales e tende a curarsi con l'erba secondaria. y curarse, hacer una terapia con las malas hierbas secundarias. Si tratta di imparare a leggere la natura. Se trata o se necesita aprender a leer la naturaleza. Gli amici messicani che stanno ascoltando Los amigos mexicanos que están escuchando avevano un campo di erba medica tenían un campo de alfalfa con l'invasione della cuscuta. con una invasión de cuscuta. Quella cuscuta è un'erba spontanea, La cuscuta es una hierba espontánea, una mala hierba, color giallo, amarilla, giallo-arancione, amarilla, color naranja, che cresce sopra l'alfalfa. que crece encima de la alfalfa, Non mette radici a terra, no tiene ninguna raíz en la tierra ma affonda le sue, diciamo, radici dentro l'alfalfa. y se hunde sus raíces en la alfalfa Non c'è modo per mandarla via. y no hay manera para echarla del campo. L'unico è il fuoco, La única manera es fuego, ma vuol dire Il bruciare fuoco. anche l'alfalfa. que pero quema también el alfalfa. Allora loro sono testimoni Y ellos pueden ser testigos che con 2 spruzzature que questa con 2 tratamientos la la cuscuta è andata via. se ha ido. Li abbiamo qui che ci ascoltano. Están aquí en presencia. Se non sono andati via possono Sì. testimoniare, Si no se ha ido, perché queste pueden cose le decirlo, sanno già. porque ya saben estas cosas. Quindi abbiamo il testimone. Tenemos el testigo aquí. Noi siamo molto... Ah, Maribel, ecco. Francisco. Aquí. Hola, hola. Hola. Sí, efectivamente,
El tema de la cuscuta fue exitoso cuando aplicamos los RDs, comenzando con el tratamiento básico y después con la cúscuta. Queremos enfatizar que esto ha sido un proceso de consistencia y de devoción. Bene. Francisco ha confermato che effettivamente è stato un evento, un trattamento che ha avuto successo utilizzando prima i trattamenti basici e poi lo specifico per la cuscuta e che è stato un processo che ha coinvolto lavoro ma anche devozione. È stato un supporto devozionale. Gracias. Gracias. Sí. Ecco, questo è una pianta spontanea che è incurabile. Y normalmente la cuscuta es una malherba que no se puede echar. Quindi, se non sbaglio, ha stati 2 trattamenti. Si no me equivoco, se han necesitado unos 2 tratamientos. Me parece, Va bene. Un po'. Bene, quindi la risposta ve l'ha dato l'amico messicano in spagnolo. Habéis tenido la respuesta en español directamente. Pronto? Osvaldo pregunta sobre la agricultura devocional en huertas familiares, si se puede aplicar. Allora, riguardo l'agricoltura devozionale per gli italiani, se si può applicare ad orti familiari. Sì, anche nei vasi di fiore. Sí, también los vasos, macetas de flores. Sí, sí, se Non puede. c'è limite di superficie. No hay limitación. Adesso dico... Claro que i vasi sono scollegati. Sì, claro ma... que las macetas están desconectadas de madre tierra. Sì, ma c'è anche il metodo per i vasi da fiori. Pero hay la posibilidad. Adesso porto un altro esempio. Ahora puedo decir otro ejemplo. Abbiamo un'azienda di 500 ettari. Tenemos una finca de 500 hectáreas e una di 450 ettari. y otra que tiene 450 hectáreas, Sono le più grandi. que son las más grandes, E poi fino al giardino di casa. y No? luego hasta jardines de casa. Allora, quando il metodo è avviato, Cuando el método avviato, dopo un anno, consolidado, después de un año de utilizo del método, io non sono contento che ci sia un trattore che vada a spostare avanti e indietro per la terra. a mí no me gusta que haya un tractor que vaya a pulverizar los productos en la tierra. No estoy feliz. Quindi abbiamo inventato dei diffusori. Y hemos creado algunos difusores. Sono dei dischetti. Que son placas de metal. Di alluminio. De aluminio. Circa 10 centimetri di diametro. Grandes unos 10 centímetros. Ma questo non ha importanza. Pero no, esto no tiene importancia, son detalles. Che è la capacità di moltiplicare tutti i preparati che si mettono sopra. Con la capacidad de multiplicar todos los preparados que se ponen en una botella encima del difusor. Quindi a secondo della grandezza della bottiglia, según cuánto grande es la botella que se pone, ad esempio una bottiglia da 100 ml, por ejemplo una botella de 100 mililitros, irradia su circa 60 ettari. Puede irradiar sobre unos 60 hectáreas. Però puoi mettere anche una bottiglia da 1 litro. Pero si tú pones una botella de 1 litro, puoi fare anche 500 se ettari. puede llegar a 500 hectáreas. Quindi puoi fare un trattamento su tutta l'azienda. Y puedes tratar toda la finca. Solamente mettendo il prodotto sul diffusore. Solo poniendo el producto en el difusor. Quindi se ti arriva una gelata. Y si llega el hielo. E tu vuoi e le piante col fiore. Y tus plantas, tus frutales tienen todos los flores. Metti il prodotto che protegge dal gelo. Tú puedes poner el producto que protege del hielo. Lo metti un giorno prima, possibilmente. Antes. E la pianta supera il gelo. Y la planta puede superar el hielo sin perder las flores. E senza avere un trattore che va avanti e indietro. Confinare. Sin tener un tractor que va de todas partes en la finca. Questo noi lo usiamo molto nelle aziende grandi. Esto lo utilizamos mucho en las fincas grandes, pero a partir del segundo año, sì. por lo menos. Perché sennò diventa una comodità. Porque si no,
se vuelve algo cómodo. Prima uno deve imparare il metodo, La primera cosa es aprender bien a utilizar el método. deve entrare in questo rapporto devozionale, La persona tiene que entrar en esta relación devocional, no con nosotros, con los productos, Con Dio, con col las Padre Eterno, entidades col Padre Eterno. con Dios. E quando questo vede che funziona, Y cuando uno está más seguro en el utilizo de que ha funcionado, allora, tiene más confianza allora fa un passo y avanti, más fuerza, tiene la fuerza de hacer un paso adelante. perché se no, se lui non ha questo rapporto, Porque sin tener, haciéndolo al principio sin tener esta solididad e usa il diffusore y utiliza el difusor e non funziona, y no funciona, la colpa è mia. solidez, perdón, dice que es mi culpa que el producto no funciona. Prima deve farsi le ossa, diciamo, imparare. Antes se necesita aprender. Ecco, e poi ci sono tanti di questi rimedi, Y luego hay muchas soluciones. perché ad esempio Porque, por ejemplo, possiamo entrare nella fisica quantistica, podemos entrar en la física cuántica, sì, cuantística. che tutti sanno questo nome, Todos conocen la palabra, nessuno sa bene come funziona, pero nadie conoce bien cómo funciona. perché noi conosciamo una fisica quantistica legata all'elemento acqua. Porque nosotros conocemos una física cuántica ligada al elemento agua, Elemento filosofico al acqua, elemento filosófico agua. non acqua No, quella che è no bagnata. estoy hablando del agua mojada Io física, sto parlando di filosofia. estoy hablando de filosofía. Quindi l'acqua come elemento El agua como elemento è caratterizzata dalla superficie. es caracterizada por su superficie. Nell'acqua sono tutti superfici che scorrono. En el agua hay todas superficies que fluyen una sobre la otra. Se questo Si, ha questa superficie esterna, la vedete? si esta taza tiene esta superficie externa, Diciamo 2 decimetri quadri di superficie esterna. decimos 2 decímetros cuadrados de superficie. Se io lo rompo, Si yo la rompo faccio pezzettini piccoli, 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 y y hago trocitos pequeños, pequeños, la pequeños, superficie esterna di tutti questi pezzi la superficie externa de todos estos trocitos è molto maggiore di 2 decimetri quadri, será mucho más grande de 2 decímetros cuadrados, molto di più. mucho más. E quando la fisica quantistica Y cuando la física cuantística, la applichiamo ai fotoni, nosotros, cuando la aplicamos a los fotones, che sono particelle piccolissime, que son partículas muy pequeñas, noi stiamo usando il principio acqua, nosotros estamos utilizando el principio agua, perché usiamo la loro superficie. porque utilizamos a su superficie. Infatti si comportano o da particella o da onda. Y por eso se pueden... es più difficile adesso. Pueden tener un comportamiento de partícula o de ola. Bene. Quindi siamo entrati nell'elemento filosofico acqua. Y por lo tanto, con la física cuántica hemos entrado en el elemento filosófico del agua. E se io entro nell'elemento filosofico aria, Pero, ¿qué ocurre si yo entro en el elemento filosófico del aire? che vuol dire luce, Que quiere decir la luz che vuol dire spazio. y también el espacio. Io prendo questo prodotto Yo cojo este producto e preparandomi interiormente y con una preparación interior lo trasferisco in Argentina. puedo enviarlo en Argentina. Noi abbiamo aziende che hanno il controllo remoto dell'agricoltura. Tenemos fincas que tienen lo que se puede llamar un control remoto de la agricultura. Questa è la mappa esatta della mia azienda. Esta es el mapa de mi finca. Un'azienda così è solo la mia, non ce ne sono 2 aziende uguali, no? Y esta forma de finca es solo la forma de mi finca. No hay 2 fincas con una forma igual. Lo metto su un pezzo di carta. Pongo, ¿qué cosa? Questo disegno è su un pezzo di carta. Pongo este dibujo, esta forma en un trozo de papel. Sopra metto il diffusore. Pongo el difusor encima del mapa. Sopra metto il prodotto. Encima pongo el producto. E posso avere l'azienda anche 1000 chilometri distante. Y puedo tener una finca que está a 1000 kilómetros lejos, Questo pero tratarla.
Questo lo stiamo facendo. Y esto lo estamos haciendo, Pero- no con personas al primer año, Non il claro, primo anno. absolutamente, Ma persone che hanno sviluppato questa capacità. sino con personas que han desarrollado esta capacidad. Oppure posso entrare nell'elemento fuoco, O puede entrar en el elemento fuego, che vuol dire tempo. que quiere decir tiempo. Quando faccio un trattamento nel deserto, Cuando hago un tratamiento en el desierto, io faccio un trattamento in questo modo, yo hago un tratamiento col diffusore, con el difusor, perché non posso andare a spruzzare un deserto. porque no puedo pulverizar un desierto, Muoio. me muero si voy. Faccio un trattamento a distanza Trato a distancia e faccio sì che questo trattamento sia indietro di 50 anni. pero entrando en la física cuántica del fuego, puedo hacer que el tratamiento vuelva atrás 10 años, No, 50 ho detto. perdón, 50 años, Perché io posso avere un trattamento, un prodotto buono che porta vita, porque yo puedo tener un producto bueno que lleve vida, però mi serve ripeterlo, pero necesitaría repetirlo, repetirlo, repetirlo para años. Ecco, mentre se io porto il trattamento indietro di Pero 50 anni, si yo llevo el tratamiento 50 Detrás. años detrás, è come, antes, è come avessi iniziato 50 anni fa a fare i trattamenti. sería como haber iniciado a tratar hace 50 años È y una- tener ahora el resultado. È un altro metodo quello che ne abbiamo Pero sviluppato. esto es otro método Però non lo diamo il primo giorno. que pero no se hace al principio. Però la gente deve sapere che si può fare. Solo las personas tienen que conocer las posibilidades. Ci sono tante possibilità. Hay muchas posibilidades. Ci sono possibilità ancora più avanzate. Hay posibilidades aún más adelantadas. Però penso che come primo incontro possa Pero bastare. creo que como primer encuentro pueda ser suficiente, però ti avevo chiesto per gli orti piccoli, non per le aziende grandi. Gli orti piccoli ho detto che si può fare. Y se puede hacer también para los huertos domésticos. Nessun problema. No hay problema. Solo la botella de producto va a ser bastante para años y años porque es muy concentrado. No hay ningún problema. Normalmente si danno dai 20, Normalmente- dai 20 ai 100 millilitri a Se ettaro. utiliza de los 20 a los 100 mililitros para hectárea, y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Quindi va Por lo diluito tanto, con se l'acqua. diluiza mucho con agua. Bene. Ok, pregunta. Miguel dice, ¿qué opina sobre los usos de los drones? Dice que se está usando muchos drones para aplicar los preparados, digamos, los fertilizantes y demás. ¿Qué opina de esa tecnología? Y Para- después Ana dice muy rápido, dice que la medicina cuántica, está ocurriendo lo mismo, la medicina cuántica y la máquina índigo. No sé si la conocemos. Sta succedendo lo stesso con la medicina quantica, con la macchina Indigo. ¿La conosci? No, questo nome no. No la conocemos. È una perdón. macchina di radionica? Pero es una máquina de radiónica? Pregunta. Si puede decirlo, por favor. La base è radionica? Si la base de la intervención es radiónica. Poi intanto che arriva la risposta, C'era un'altra domanda. sì. Vale anche sul drone ha fatto una domanda. Hanno chiesto cosa pensi di trattare con i droni. Si può fare, El tratamiento con los drones se puede hacer, però abbiamo sempre un motore. pero el drone tiene un motor también. Il diffusore non ha motore El difusor no lo tiene e non costa. y no cuesta. Ha una precisazione. Quería precisar Io non vendo niente. que yo no vendo nada. Se uno mi chiede il diffusore, Si uno me pide el difusor, non il primo anno, claro, no el primer año, io glielo mando. yo lo pienso y se lo envío sin ningún pago. Sì, come anche i prodotti, Y también para los productos, perché sono entità spirituali porque son entidades e espirituales non posso venderle. y no puedo venderlas. Nosotros no somos una compañía, somos una E asociación non siamo neanche una chiesa. y tampoco una iglesia. No, perché la chiesa ti vende i santini. Párate. Bene. Ok. Dopodiché, Luego, bene, siccome anche noi vivere costa, como también Como para tutti. nosotros la vida tiene un gastos, chi vuole fa un libero apprezzamento. quien quiere, nosotros no controlamos, quien quiere puede enviar una voluntad, una donación tranquilamente a Ok. la asociación. Per una persona $10 sono tanti Porque para una persona $10 pueden ser muchos e per uno sono niente. y para otra persona pueden ser nada. A me interessa che la terra
diventi viva. Yo quiero que la tierra se vuelva viva E lo posso dire che ho questo interesse, y puedo decirlo que tengo este interés perché sono 50 anni che lo sto facendo. porque son 50 años que lo estoy haciendo. Quindi non è da ieri che ho iniziato. No he empezado ayer. Bene. Quindi noi lavoriamo in questo modo. Nosotros trabajamos así. Non è un negozio, No es una tienda, bene, ma è un'associazione. es una asociación. Quindi diventiamo soci Nos volvemos socios perché abbiamo uno scopo in comune, porque tenemos una idea común, l'evoluzione dei regni naturali. la evolución de los reinos naturales. E parlare di evoluzione vuol dire parlare della madre e del Cristo. Y hablar de evolución quiere decir hablar de la Madre y del Cristo. Period. Come si dice in spagnolo? Punto. Punto. Ah, che facile. Pregunta? Ana, que había dicho sobre la máquina Índigo, dice que es una máquina que cura a distancia, pero no sé esa respuesta, No con lo sabe. que había preguntado Enzo. Vale. ¿Nos puede recomendar biografía de agricultura devocional? Una FIA, ¿una qué? No, biografía, libros, trabajos sobre agricultura devocional, alguna, El manual. el manual Sí. exclusivamente. El manual que, Sí, dilo. el manual que estamos traduciendo, que Juan José desde México está revisando y prontamente estará disponible para las personas que así lo soliciten. Se tendrían que comunicar con nosotros. Después vamos a mandar un mail y vamos a dejar todos los datos para que se comuniquen con nosotros en castellano. En italiano te lo pueden pedir a vos. In italiano è disponibile il manuale di agricoltura, lo trovate nella sezione testi del sito arcadellavita.it, lo estoy diciendo para los italianos. En nuestro sitio arcadellavita.it, en la sección video o en la sección agricultura, encontráis el enlace para 2 cursos de agricultura, uno básico y uno de segundo nivel. El curso básico fue en Zaragoza en el 2023 y el curso adelantado de segundo nivel fue en México el año pasado. Todas las grabaciones están en nuestro canal YouTube de Arca de la Vita y encontráis, si no los encontráis directamente en YouTube, encontráis los enlaces en el sitio de Arca della Vita. Quindi trovate i corsi di primo e secondo livello nel sito di Arca della Vita e nel nostro canale YouTube di agricoltura devozionale. Bene. Son muchas horas. Luis de Ceará, Brasil, nos dice: me siento renovado como ser humano tras recibir esta información, algo que no había experimentado hasta ahora. Gratitud. Gracias. Gracias, lo has entendido. Sí, entiendo. Muchas gracias. Io non hablo, ma intendo. Entiendo. Bueno, después dice: ¿cómo se puede avanzar este camino de los libros, cursos? Ya lo dijimos. Sí. Y acá... Perdona, sí, es sí. que, Martín, perdona, Sí. es que el concepto es que somos solo yo y Enzo trabajando en la asociación para todos y todas las cosas. Tenemos muchos socios y muchas actividades. Somos solo 2, por lo tanto, todas las informaciones básicas las hemos puesto a la disponibilidad de todos en Internet porque no podemos explicar todas las cosas cada persona y sobre todo en español. Por lo tanto, todo lo que podéis ya aprender en Internet y en los vídeos es algo que podéis hacer solos. Por favor, porque somos solo 2 personas. Gracias. Muy entendido, gracias a vos. Y ahí Ana puso más información sobre la máquina, bueno, después lo vamos a ver tranquilo. Y pueden enviar escrito ese enlace del que hablaron recién para leer más sobre agricultura devocional. Sí, lo vamos a enviar, no va a haber problema. Bueno, eso es todo. Más allá de, ya es el horario, súper agradecido por el tiempo que nos han dedicado. Enzo y Silvia, como siempre, tan gentiles, tan amables y tan predispuestos a que esto germine en estos lares. Así que la verdad, muy de corazón, muy agradecido. Muchísimas gracias a ti por tu invitación, por tu idea y por tu trabajo y tu voluntad de difundir nuestras ideas en toda la América del Sur, que es un mundo maravilloso.
Un mundo maravilloso. Y lo esperamos pronto. Sé que no quieren viajar, pero en algún momento van a tener que viajar, aunque sea cuánticamente, pero van a tener que viajar. Nel momento che non quanticamente vuoi fare un viaggio in là, ti aspettano. Viva la vida. Viva la vida. Bueno, no sé si Enzo se quedó con algún comentario final. Una conclusione. ¿Cómo sería? Porque obviamente tomar el paso siguiente para pasar de lo que estoy haciendo, más si soy un agricultor convencional, siempre cuesta, ¿no? Porque estamos siempre comentando la rentabilidad y la productividad. Para él, ¿cuál es el paso que se tiene que dar para que esto es? ¿Qué es? Abrir el corazón. ¿Qué sería para él? Il passo che dovrebbe Sì. fare un agricoltore, io anche metterei l'accento sul fatto di fare una prova su una parte. Sì, allora darei 2 indicazioni. Yo quería dar dos indicaciones. Uno, iniziare con una piccola parte della superficie, En primer lugar, empezar con una pequeña parte de la superficie, perché si può anche sbagliare. porque se puede equivocar también. Ad esempio, sono persone Por apprensive ejemplo, hay personas aprensivas che tendono a fare troppi trattamenti. que su tendencia es tratar demasiado. Tra un trattamento e l'altro devono passare almeno 3 giorni, anche 4. Entre un tratamiento y el otro es importante que pasen por lo menos 3-4 días. Perché la pianta e il Para terreno che devono La digerirlo, planta y el suelo tienen que digerirlos. altrimenti si blocca tutta la vegetazione per un mese. Un exceso de tratamientos puede bloquear la vegetación, el crecimiento de las plantas hasta un mes. Bene, Perdona, un exceso de dosis del tratamiento de semilla puede hacer que nada nazca, sicuro? seguro. Sicuro. E quindi iniziare con una piccola parte. Entonces, empezar con una pequeña parte y hacer experiencia. Bene. Fatta l'esperienza, Hecha la experiencia, quando uno è pronto si può iniziare su tutta l'azienda. cuando uno se siente fuerte, listo, seguro, se puede empezar en la finca. Ma il vero consiglio Pero el verdadero è consejo quello che hai detto tu, es lo que tú has dicho, a sviluppare una cultura del cuore, desarrollar una cultura del corazón, non più una cultura della testa, no ya una cultura de la cabeza, perché la testa uccide. porque la cabeza mata, Il pensiero intellettuale uccide, el pensamiento intelectual mata, non ha vita. no tiene vida en Nella sí. testa non ci sono cellule vive, En la cabeza no hay células vivas è solo que se morte. reproducen, hay muerte. È solo nel cuore che c'è la vita. Solo en el corazón hay vida. E come disse 2000 anni fa qualcheduno, Como un hombre dijo hace 2000 años, aprite il vostro cuore abrís vuestro corazón. e dove è il vostro cuore io sono presente. Donde está vuestro corazón, allá yo estoy, yo estaré. La strada c'è, La vía está. 5.000 ettari ci sono 5.000 hectáreas ya están e non sono tutti locchi, pazzi. y no toda la gente se ha vuelto loca. E oltretutto c'è un risparmio economico di Y- circa il 50% con questo metodo. Y más o menos hay un ahorro económico del 50% con este método, Perché non hai le spese. porque no tienes los gastos. Bene, i miei auguri Entonces, corazón, E- mis mejores deseos e spero che queste parole siano un po' scese nel cuore, y espero que estas palabras hayan bajado un poco en el corazón, perché se noi ragioniamo con la testa, porque si nosotros pensamos con la cabeza, quello che io ho detto sono assurdità, lo que yo he dicho es algo absurdo. però funziona. Es que funciona. Ecco, auguri. Mis mejores deseos y un saludo a todos. Muchas gracias, Enzo, Silvia. Un placer volverlo a ver y vamos a estar en contacto nuevamente. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Gracias, luego. Martín. Hasta Gracias. todo. Chao, chao. Ciao. Amigos,